¿Qué tal? Videotutorial número 7 del curso de XHTML, en el que vamos a ver en profundidad todo lo relacionado con el uso de textos en documentos HTML y XHTML. Porque aunque en la actualidad y cada día más el uso de multimedia tiene un gran peso en la red, el texto sigue siendo aún muy importante. Vamos a discutir en este videotutorial cómo podemos formatear elementos dentro de un elemento de bloque, bien palabras o bien sentencias dentro de párrafos. Existen distintos modos de controlar el aspecto y el formato de texto en nuestros documentos. Me imagino que no te cogerá ya de sorpresa indicar que los métodos más directos mediante el uso de las etiquetas font han sido desaprobados en favor del uso de controles CSS a partir de HTML 4.01 y XHTML. Aunque a veces puede parecer mucho más sencillo llevar a cabo el formateo simplemente usando las etiquetas tradicionales mediante el uso de font, es importante, y de nuevo insistiremos en por qué, el ir adaptándonos al uso de estilos en lugar de las etiquetas tradicionales. De ese modo nuestros documentos serán mucho más accesibles y también se adaptarán a las cada vez mayores capacidades estándar que debe tener un documento web. La etiqueta font directamente nos permite determinar el tamaño y el color de un texto. De forma intuitiva, el atributo tamaño lo hacemos mediante el uso de size y con esto podemos cambiar el tamaño del texto, y el atributo color para determinar el color. El atributo tamaño viene determinado por un valor que puede ir de 1 a 7. Y en el caso del color se puede usar bien el nombre o se puede usar también el valor hexadecimal para ese color. De todos modos, a la hora de usarlo es muy importante tener en cuenta también otra etiqueta denominada base font, y que en este caso es la que determina el tamaño de base para los textos, y a partir de ahí el tamaño que vayamos dando de 1 a 7 se determinará de acuerdo con el valor que se incluya en la etiqueta base font. Vamos a borrar esta parte y dejamos de momento solo las etiquetas font, con las que vamos a empezar a hacer alguna muy sencilla práctica de entrada. Imaginémonos que queremos establecer una fuente que tenga un color rojo. Sería font, y ahora determinamos aquí color. Y determinamos el color que queramos. Vamos a poner, por ejemplo, rojo, como decíamos. Aquí aparece el valor hexadecimal. También podríamos poner el nombre en este caso. Y aquí pues escribimos el texto al que queremos darle este formato. Si lo comprobamos en el diseño, vemos cómo aparece el texto en el color que le indicamos. ¿Cómo tendríamos que hacer si quisiéramos darle también un determinado tamaño, que en este caso queremos que sea 3 veces mayor que el tamaño base, que no es siempre igual, depende de los distintos navegadores que estemos usando por defecto, y recuerda que mediante el uso de la etiqueta font base puedes determinarlo. En este caso, si queremos darle un tamaño mediante el uso de size, como decíamos, y si queremos indicarlo con respecto al valor base, lo hacemos igual. Y aquí, como vemos, pues vamos a poner más 3, por ejemplo. Si ahora lo vemos en la vista diseño, observa cómo el tamaño se ha aumentado, como le indicamos en la etiqueta.
Si queremos enfatizar partes del texto o resaltarlo de algún modo, podemos utilizar un gran número de etiquetas para que determinadas porciones de texto sobresalgan. Aunque esas etiquetas no han sido desaprobadas en HTML 4.01, de nuevo insistimos en que es muy recomendable que vayamos utilizando CSS en su lugar. Vamos de todos modos a mencionar las fundamentales, decir lo que hacen y posteriormente como práctica puedes ir escribiendo texto. No lo vamos a hacer aquí en el video tutorial, sería muy amplio, pero sí vamos poniendo las fundamentales. Cit, puedes ver cómo aparecen aquí, que en este caso se usa para citas, code, para escribir trozos de código, DFN para definiciones, EM para texto enfatizado, que en gran medida es similar al texto en negrita, KBD, que hace referencia a Keyboard Text para texto de teclado, SAMP de sample, texto de ejemplo, strong para texto enfatizado más resaltado y var para variables. Por tanto, una buena lista de etiquetas que ahora como práctica no estaría mal que probara simplemente introduciendo en cada una algún texto. Voy a dejarlo sin hacer ahora, creo que es interesante también que no solo se vea sino que se practique, así que a hacerlo. La creación y adopción de este tipo de etiquetas parece en parte haber sido poco pensada y que tiene que ver más con el azar, y además la forma en la que admiten este tipo de etiquetas los distintos navegadores cambia de unos a otros, y por lo tanto a veces es muy difícil, por ejemplo, ver la diferencia que existe entre usar cite para citas o usar EM para enfatizado. Dejamos las etiquetas y vamos a ver cómo podemos controlar texto a través del uso de CSS. El sistema de estilos en cascada que nos provee con varias propiedades para controlar texto. Aquí podemos ver las distintas propiedades que CSS nos provee para el control del texto. Nos ofrece para empezar un cierto mayor control sobre el texto al poder especificar la fuente y el tamaño actual. Sin embargo, la ventaja que ofrece CSS, las propiedades CSS, con respecto al uso de código duro con etiquetas, no se encuentran en las propiedades disponibles, sino en la flexibilidad del formateado y los cambios que podemos llevar a cabo posteriormente tras la creación de un documento web. Imaginémonos que queremos crear un documento dentro del cual queremos reservar para una parte de él, por ejemplo para las citas, un tipo muy concreto de forma de escribir el texto. Por ejemplo, imaginémonos que queremos que aparezca de un tamaño un poco más grande que el resto, de color rojo y con fuente negrita. Si lo quisiéramos hacer utilizando las típicas etiquetas, en este caso la etiqueta font, sería algo parecido a esto. Creamos la etiqueta font y le damos un tamaño, como decíamos, un poco más grande del normal, por lo tanto vamos a poner +1. De este modo ya lo tenemos. Un color, que decíamos que iba a ser rojo. Y posteriormente queríamos también que apareciera en negrita. Aquí ponemos los datos que queramos incluir y de este modo tendríamos, mediante el uso de etiqueta font,
ya configurado con ese aspecto el texto en concreto al que queremos aplicárselo. Como ya comentamos en otras ocasiones, el problema de usarlo de este modo es que después de tener un documento largo escrito con estas características e irle aplicando este tipo de letra, el color, el tamaño, las características que le indicamos, las propiedades, si decidiéramos por la razón que fuera querer cambiarlo, se convierte en un trabajo muy difícil, ya que tendríamos que ir buscando cada uno de los lugares donde lo aplicamos y sustituyéndolo. Veamos, sin embargo, cómo podríamos hacerlo con hojas de estilo CSS y de ese modo, de una forma muy sencilla, en cualquier momento, cuando queramos, podremos modificar el formateo, las propiedades de ese tipo de texto específico con una sencilla modificación en el estilo. Para ello, en la cabecera creamos un estilo mediante el uso de style type y igual, si lo hicimos más veces, se convierte en algo mecánico a la larga, y ahora aquí tenemos que indicar que es de un tipo text CSS. Y automáticamente el editor nos crea la etiqueta de cierre, y ahora lo que tenemos que hacer aquí es indicarle cuáles son las propiedades que va a tener este estilo. En este caso se trata de un estilo que queremos aplicar a texto que puede encontrarse en distintos lugares. Por lo tanto, aunque esto lo veremos más en detalle cuando en la parte del curso que dedicaremos a CSS, lo haremos poniendo un punto y dándole un nombre. Por ejemplo, vamos a llamarle palabra reservada. Este es el nombre con el que posteriormente tendremos que referirnos a él cuando queramos darle ese estilo a cualquier parte, a una palabra o una frase dentro de nuestro documento. Una vez hecho esto, entre llaves lo que vamos a indicarle es las propiedades que va a tener. Font, y le indicamos una fuente, vamos a poner por ejemplo un tamaño de 14 puntos, negrita, por tanto bold, y ahora un color, vamos a indicarle pues, por ejemplo rojo, o lo podríamos escribir también. Llave, y con esto tendremos ya creado, en este caso con las características que aquí indicamos para este estilo, que al que llamamos palabra reservada, una fuente negrita de 14 puntos y de color rojo. Imaginemos ahora, creamos un párrafo y dentro pues escribimos cualquier texto. Imaginemos que tenemos por ejemplo este texto escrito y queremos que donde aparece determinados nombres propios, queremos aplicarle este estilo que creamos al que llamamos palabra reservada. Por lo tanto tendríamos que hacer aquí, después de la vida de, y ya hablamos de él, lo veremos también en su momento más en detalle, utilizando span class. Y ahora le tenemos que indicar simplemente el nombre que le dimos, que recuerda que en este caso es palabra reservada. Y nos crea ya automáticamente la etiqueta de cierre, pero no es aquí donde tiene que ir, sino al final de donde queremos que deje de aplicarse, que es después del nombre de Napoleón. Por lo tanto, tenemos aquí ahora un párrafo que está escrito con las propiedades por defecto para el texto, pero sin embargo a una palabra en concreto le aplicamos un estilo que hemos creado al que llamamos palabra reservada. Aquí lo vemos ahora aplicado y vemos cómo se aplica a esa palabra en concreto, y podríamos hacerlo también para todas las palabras que quisiéramos. Y como ya entenderás perfectamente, posteriormente, cuando tuviéramos un texto muy largo, un documento de muchos folios, y por la razón que fuera quisiéramos cambiar el estilo que le aplicamos a los nombres propios, por ejemplo, pues simplemente tendríamos que cambiar aquí lo que indicamos en el estilo que le estamos aplicando.
Pues como mínimo tenemos también que hacer referencia a dos de las etiquetas para enfatizar el texto que podemos considerar como supervivientes, que son la negrita e itálica, bold e itálica. El efecto del texto es más que conocido, muy utilizado, por eso es importante también tener un modo sencillo de aplicarlo, y lo vamos a ver en un ejemplo sencillo, en algo que estoy seguro que ya todos sabéis perfectamente. Para escribir un párrafo con texto normal, usamos la etiqueta párrafo. Si quisiéramos usar negrita, tendríamos que utilizar la etiqueta B, lo acabamos de hacer también hace un momento. Bueno, siempre me sale este S. Y si quisiéramos utilizar texto itálica, tendríamos que utilizar la etiqueta I. Aquí podemos ver el resultado. De todos modos, hay que señalar que no todas las fuentes tienen una variante negrita e itálica. Si le indicamos negrita o itálica para un tipo de fuente que no posee esa variante, lo que intentará el navegador es buscar la más similar posible para utilizar. Por eso es siempre importante tener en cuenta estos pequeños detalles, ya que puede ser que modifique el aspecto final de nuestras creaciones. No hace falta decir que por las mismas razones que usamos antes, una vez más insistir, que es mejor utilizar estilos CSS que directamente las etiquetas. Esta etiqueta que aquí vemos en un ejemplo le dice al navegador que la parte del texto que contiene tiene que ser renderizada en una fuente monoespaciada. Su uso suele dedicarse a palabras reservadas dentro de la documentación, a listas de código y similares. En este ejemplo que pusimos aquí, vemos como el nombre propio aparece con un texto monoespaciado a diferencia del resto. Lo vemos aquí en el diseño, la diferencia de la palabra en concreto. El nombre que recibe esta etiqueta viene de las terminales de teletipo usadas con los primeros ordenadores y que solo podían ser impresas con fuentes monoespaciadas. Hay otras dos etiquetas, superscripts y subscripts, que podrían ser traducidas por índice superior e índice inferior, que nos permiten formatear texto con esas características. Vemos aquí en un ejemplo las etiquetas para superscript, por lo tanto índice superior, sub y subscript, índice inferior, sub terminado en P. Por lo tanto, sencillas etiquetas y que pueden tener utilidad práctica. Lo vemos aquí en este ejemplo. Vemos aquí el subscript, nos permite escribir, por ejemplo, metros cuadrados, o H2O en el caso del subscript. Aquí tenemos un índice superior y aquí un índice inferior, utilizando la etiqueta correspondiente. Podemos también utilizar la etiqueta de abreviatura para marcar las abreviaturas que aparezcan en nuestro texto y opcionalmente darle a los lectores la posibilidad de leer el significado del acrónimo que estemos usando. Aquí tenemos un ejemplo utilizando la abreviatura, como vemos con título, title,
y en este caso lo que hacemos es la abreviatura HTML y le damos como el resultado Hypertext Markup Language, significado que tiene el acrónimo HTML. Por tanto, la expansión de esa abreviatura va colocada dentro del atributo title de la etiqueta ABBR, que como vemos es así como hay que escribirla. Su funcionamiento debe ser que cuando aparezca dentro de un documento HTML, cuando se ponga encima el puntero, aparezca como la etiqueta con información, el contenido que hayamos puesto. ¿Qué ocurre? Que no todos los navegadores lo hacen y en este caso el más utilizado, el Explorer, no incorpora esa posibilidad y por lo tanto vamos a probarlo ahora. Si lo vemos aquí en diseño, como ya vemos en el diseño no hace absolutamente nada, pero vamos a probarlo en varios navegadores para ver su funcionamiento o en algún caso su no funcionamiento. Lo vemos aquí en un primer ejemplo con el Firefox y observa, aparece aquí en este caso el texto con la etiqueta abreviatura y si lo ponemos encima, como vimos hace un momento, observa cómo aparece debajo el tip, la etiqueta, en la que nos aparece el contenido. Puede ser muy práctico en distintas ocasiones, desde luego, pero el problema es que no es utilizado, no es admitido por todos los navegadores, lo cual hace que para la creación de una página web sea un gran problema, ya que nunca podemos estar seguros de que todos nuestros usuarios puedan verlo. Pero cualquiera ve las posibilidades que tiene este tipo, de forma muy sencilla, de poder incluir tips, en este caso para abreviaturas, pero puede ser para otras cosas, utilizando esta etiqueta. Aparece además, como vemos, un subrayado intermitente para indicar que aquí existe una abreviatura que no es ningún tipo de enlace, no tiene enlace, simplemente poniéndolo encima aparece la etiqueta con la información. Sin embargo, en el Explorer, como aquí podemos ver, no aparece ni ese subrayado, ni tampoco aparece el tip. Cuando ponemos encima sobre el texto, de cualquier modo que lo hagamos, no aparece, por lo tanto, no incorpora esa funcionalidad, lo que limita mucho las posibilidades de usar esta etiqueta, por lo menos de momento. En tercer lugar, en otro de los más utilizados, el Opera, en este caso, de nuevo, también, como vemos, sí aparece, e incluso, como vemos, pone delante de título, cuando lo ponemos, sí, la información que incluimos. Otras etiquetas de texto que siguen teniendo una clara utilidad son las denominadas de inserción y borrado. Etiquetas que pueden ser utilizadas tanto para páginas hechas en equipo, por poder ser revisadas por distintas personas, y utilizar estas etiquetas para posibles cambios que se sugieran. También es un buen sistema para preparar un trabajo antes de ser imprimido. En ambos casos son formas de resaltar partes del texto. En este párrafo, por ejemplo, que aquí vemos, hemos indicado en algunos de los textos que se borren, para lo cual utilizamos la etiqueta del, y otros para que se añadan mediante el uso de insert. Vemos en el diseño el resultado. Aquí vemos en la palabra era el uso, en este caso, de del, y en estaba el uso de insert. Lo vemos en el código y en este caso insert es la etiqueta que ha sustituido a otra etiqueta que es otra de las que es desaconsejada o desaprobada, que era la etiqueta denominada underline, que era una U, y ahora ha sido sustituida por la etiqueta insert ins. Otro aspecto muy a tener en cuenta y que nos será muy útil cuando trabajemos con hojas de estilo CSS es el método para poder agrupar elementos dentro de una misma línea, y para ello, como veremos, tendremos que usar la etiqueta span. Porque cuando usamos CSS para formatear texto,
el método para poder codificar ese texto con los estilos apropiados, indicar en qué parte vamos a aplicarlo y en qué parte no, necesitamos usar algún elemento de bloque. Si queremos delimitar un bloque completo, lo podemos hacer con la etiqueta div. Pero si queremos hacerlo dentro de una línea, para algún elemento de línea, como puede ser una palabra, un grupo de palabras, entonces tenemos que utilizar la etiqueta span. Las etiquetas span se usan del mismo modo como se hace con cualquier otra de las etiquetas que denominamos inline, de dentro de línea, como vimos la negrita, cursiva o las demás que ya vimos. Tienen que rodear a los elementos de texto a los cuales va a aplicarse ese estilo, y podemos usar bien el atributo style o bien el atributo class para definir qué estilo debe ser aplicado. Lo vemos en este ejemplo. En los dos casos, en los dos párrafos, utilizamos, como puedes ver, la etiqueta span. En uno, como aquí indicamos, aplicamos el estilo directamente, como vemos aquí, y por lo tanto no utilizamos para nada la clase de estilo que creamos aquí, que es lo que hacemos en el segundo párrafo, en el cual le aplicamos un estilo creado, en este caso llamado redText, que es el que aquí aplicamos. En los dos casos el resultado es exactamente el mismo, hace que la palabra, la parte del texto de cada línea que aparece entre las etiquetas span de apertura y cierre aparece con las características que indicamos, que en este caso es simplemente que aparezca en color rojo. Aquí definiendo directamente el estilo y aquí aplicándole un estilo ya definido al que llamamos redText. La sintaxis ya la vimos, en su momento cuando profundicemos en CSS lo veremos, pero el mecanismo, como ves, es como siempre. En concreto, sobre la utilidad de uno o otro de los atributos que aquí vemos, bien utilizar style o bien utilizar class, ya vimos en varias ocasiones, vuelve a ser lo mismo ahora, que es mucho más práctico utilizar class, ya que en este caso, al estar definido un estilo, si quisiéramos cambiar en todos los lugares donde aplicamos esta etiqueta las propiedades de ese estilo, lo haríamos simplemente aquí, y cambiando el estilo redText en todos los sitios donde aparece cambiaría. Aquí no es así, tendríamos que cambiarlo en cada uno, ya que definimos directamente aquí la propiedad color en este caso. Por lo tanto, siempre será más útil utilizar el atributo de la etiqueta span class que utilizar el atributo style. Terminamos aquí este sencillo capítulo dedicado al formateo de elementos inline, de dentro de línea, en el que hemos aprendido dos métodos distintos para hacerlo, mediante etiquetas directas o mediante estilos, y también hemos visto las distintas etiquetas que nos permiten un formateo suplementario de los textos. Recuerda simplemente que cuando queremos aplicar un determinado formato a largas partes del documento, utilizamos entonces una etiqueta de bloque, la etiqueta div, que cumple una función similar a span dentro de la línea. Nos acercamos con esto al final de lo que podemos considerar las partes más mecánicas de HTML. Nos queda aún otro apartado dedicado a los caracteres especiales, que también es bastante mecánico, pero muy importante, ya que es necesario en cualquier momento saber cómo podemos escribir distintos caracteres dentro de un documento HTML. Por eso explicaremos los fundamentales y sobre todo acompañaremos con distintas tablas que en cualquier momento nos pueden valer como referencia para saber cómo introducir en un código HTML, pues desde un símbolo copyright hasta una flecha o cosas similares.
Esto será el próximo video tutorial y ya en los siguientes empezaremos, aunque seguiremos de momento dentro de los fundamentales de HTML, pero entraremos en temas ya de más calado y con un gran interés, como puede ser todo tipo de trabajo con tablas, el diseño de páginas con tablas, el trabajo con marcos, cómo hacer formularios, que por ejemplo es uno de los temas clave posteriormente para usar HTML junto con PHP. Posteriormente, cuando acabemos con este primer apartado, como ya dijimos muchas veces, entraremos a fondo en temas como CSS o